¿no?, a la gente, al público, ¿no?, de explicar de manera clara y sencilla. Bueno, pues otra fórmula es, evidentemente, ese material arqueológico que los arqueólogos, ¿no?, vamos acumulando a lo largo de nuestras campañas de excavación, pues intentar presentarlo, lo primero, de una manera científica y lo segundo, entendible. Y qué mejor para hacerlo entendible usar las actuales tecnologías de reconstrucción 3D, etcétera, etcétera. Y bueno, pues para mí es un honor presentarles hoy a un buen amigo, ¿no?, más que conferenciante, que es Daniel Méndez, ¿no?, formado en comunicación audiovisual, pero desde muy jovencito ya se decidió que lo que le gustaba era hacer películas, ¿no?, realmente. Y eso le ha valido para en la actualidad, bueno, ser formador a todos los niveles, ¿no?, de audiovisuales en 3 dimensiones. Y bueno, desde hace muchos años, ¿no?, ya ha colaborado con importantísimos proyectos científicos, como es el proyecto de investigación en Numancia, en Segeda, en la Bastida de Totana, seguro que se me olvidan muchos, en el yacimiento de Checa en Guadalajara, y no solo eso, sino también aportando su ciencia, su conocimiento en la difusión de este patrimonio en museos tan importantes como el Museo Arqueológico Nacional, como el Museo del Ejército, o como en la actualidad el Museo de Ciudad Real. Y bueno, pues yo no me quiero extender mucho, simplemente agradeceros vuestra presencia y que sea de vuestro agrado esta conferencia. Pues nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes, por supuesto, más que a nadie. Al siguiente Antonio por proponerme esta actividad en nombre de la Asociación Tierra Quemada y del Ayuntamiento de Soria. No puedo no emocionarme porque esta historia comenzó hace mucho tiempo. No soy soriano y sin embargo me fasciné con Numancia hace mucho tiempo. Entonces, bueno, poder estar hablando aquí, sinceramente, es un pequeño hito que no puedo pasar fríamente. Por ubicarnos, simplemente porque al mundo de la divulgación y de la reconstrucción arqueológica se puede llegar por muchas ramas. La mía no fue la arqueología, yo soy licenciado en comunicación audiovisual, es una de las variantes de las facultades de información como el periodismo, la publicidad, etcétera. Y como bien ha dicho Antonio, yo quería hacer películas, yo quería ser guionista. Lo que pasa es que no encontraba quien me hiciera los efectos especiales de mis películas cuando estaba estudiando. Entonces, bueno, pues tuve que estudiar también los efectos especiales para hacerlo yo. Y cuando nadie hacía películas de la Guerra de las Galaxias, pues entre 4 amigos, al final, y con una tituladora descatalogada de Telemadrid, que no la querían ni ellos, pues empezamos a hacer cosas. Y de ahí, curiosamente, pues me surgieron unas prácticas en CNN Plus, que lo que tenía CNN Plus es, a quienes lo hemos vivido, es que era un canal 24 horas. Si entras a hacer gráficos en CNN Plus, está para lo que va a salir ahora mismo. Mañana ya no sirve. O sea, se trata de que tu jornada laboral tienes que producir como si fuera, vamos, un restaurante en hora punta. Y si no llegas, ya digo, ese trabajo no sirve. Entonces, eso lo que me hizo fue adquirir, creo, una agilidad en la producción de contenidos. No son los más detallados, no soy en ninguna de mis facetas soy el mejor, desde luego. Lo que sí, por lo menos soy rápido, y eso vendrá luego al hilo de lo que queremos mostrar, ¿no? Son las pruebas de estudiante, ¿no? Entonces ahí empieza la segunda etapa, trabajar para noticias, pues bueno, sacar un poco el proceso de la rapidez y la didáctica, intentar explicar con muy poquito tiempo para construir y con, bueno, pues unos sistemas mejores que otros, apoyar a los presentadores. En el momento, sin saber lo que te va a suceder, llegas allí y a ver hoy qué hay. Con tan buena suerte que el sistema que utilizaba CNN Plus era un sistema nuevo que estaban desarrollando unos noruegos chiflados y que nos contrataron a varias gente de CNN Plus porque éramos los usuarios. Entonces, bueno, pues yo estuve moviéndome por el mundo, formando y haciendo por muchos gráficos, muchas selecciones, muchas cosas. Pero pues bueno, cuando parece que ya uno tiene la vida más o menos encarrilada, pues llegas un día a un sitio que se llama Numancia, te encuentras con unos señores que a algunos nos sonará de los que están en la foto y otros que no están, pero bueno, yo creo que mis máximos evangelizadores fueron Antonio, Nacho de la Torre, que está ahí con la camiseta roja, codirector de Numancia, y Alfredo Jimeno.
Tendría que nombrar a mucha gente, pero bueno, siempre hay que nombrar a los que básicamente, con los que has juntado espadas para sacar toda la producción y sobre todo quienes te han evangelizado, pasabas tú un día por Numancia y saliste de allí con el chip cambiado. Entonces, bueno, pues el primer reto y la primera propuesta fue, oye, mira, yo me dedico a hacer gráficos, yo hago un poco de 3D, hago un poco de divulgación, me gusta mucho lo que hacéis, vosotros sabéis lo que no está en los libros de Numancia, voy a ver si vuelvo a hacer películas, hago la película de Numancia y la escribo, hacemos un acuerdo. Y empezó la cosa así, como bueno, yo os hago el 3D de lo que escribí, de lo que excaváis y vosotros me contáis un poquito para hacer la película. La película obviamente nunca la hice, me gustó tanto el 3D que al final me enredé. Esto, lo de hacer películas nunca, es el objetivo al que nunca llegaré, porque siempre surgen por el camino cosas que me acaban gustando más. Empezamos a hacer pues, los resultados, digamos, de las interpretaciones de lo que se estaba excavando, tanto en esos años como en años anteriores, pues empezar a levantar muros, a darle un poco de vida a esas piedras que todos que conocemos Numancia, pues hay unas fases que son más reconocibles y otras pues que necesitan explicación porque en el fondo lo que estamos viendo son varias fases, ¿no? Entonces necesitan de una ayuda visual para la interpretación, que en el fondo se ha hecho siempre con dibujo y sigue estando perfectamente bien, y el 3D lo que viene a ser es un dibujo al que le das la vuelta y sigue habiendo dibujo, pues darle la profundidad, pero bueno, no estoy peleado con el dibujo, de hecho veréis que luego hacemos varias cosas. Creo que cada medio no releva al anterior, sino que vienen cada uno a recolocarse y a ocupar un nuevo espacio. Creo que el dibujo sigue siendo más potente para ciertas partes de la divulgación que el 3D, y el 3D, sin embargo, pues puede ser más explicativo para el razonamiento espacial, los volúmenes, quizá la animación, la explicación temporal de los sucesos. Así que, bueno, este va a ser uno de los vídeos un poco más largos. No creo que lo deje hasta el final, pero bueno, es un poco uno de mis primeros experimentos de hacer una pieza de CNN Plus yo solo sobre Numancia. Bueno, pues campamentos romanos, pues grabamos a los actores de Tierra Quemada y los integramos ya en un espacio 3D. No va con sonido, esto si alguien por curiosidad quiere ver los experimentos, están todos en el canal de YouTube de Redvides. Y bueno, pues como es una infografía sencilla, pero que trata de explicar el funcionamiento de los campamentos. Además, en concreto, en el caso numantino, como no corresponden a la época más conocida del imperio, aquí los contubernios no son los de la Roma imperial, el tipo de legión no es el mismo que estamos acostumbrados y sobre el que, digamos, el que más célebre o más divulgación tiene, que es el imperial. Estamos hablando del ejército que describe Polibio. De hecho, la mitad de los comentarios que hay en este vídeo, las centurias no, o sea, los contubernios no son de 6, son de 8. Estamos en el periodo de conquista de Numancia, donde los contubernios, los barracones donde se juntan los soldados sí son de 6, tal como lo describe Polibio, y es esa explicación polibiana del ejército que viene aquí a conquistar la península. Bueno, pues es una pieza un poco CNN Plus, mucha infografía. En CNN Plus además nos pasaba que muchas veces, claro, no llegaban las imágenes, o si llegaban ya era muy tarde. Así que lo primero que nos pedían era el grafismo, cubre al presentador, que está ahí solo hablando, dale cosas, dale un mapa, dale una información, unos textos, algo con lo que cubrirle. Pues un poco la misma filosofía. Y empezamos a aplicarlo aquí. A ver qué tal. La cosa parece que funcionó bien, empezó ahí a tener su tirón. La verdad que a mí me abrió muchas puertas de hacer proyectos en museos y también para otros yacimientos, para exposiciones o ayuntamientos. Fue la verdad que un muy buen escaparate y una muy buena inversión. La verdad que parte, por supuesto, de la experiencia y el orgullo de presumir que estoy trabajando en Numancia. Hablaremos de cartografía porque es bastante importante la reconstrucción 3D. La mayoría de los yacimientos arqueológicos están condicionados por el espacio que ocupan. Entonces, bueno, pues aquí hablamos de la parte de los campamentos romanos y su ubicación, su superposición. Voy a mencionar varias de las técnicas, no pretendo abrumar con la terminología, pero bueno, también definiré algunos términos por gente que pueda tener interés y explicar un poco los procesos que hay detrás de estos
reconstrucciones, grafismos y animaciones. Básicamente es lo que voy a mostrar. Reconstrucciones 3D, los volúmenes de, digamos, los intentos de recreación de los espacios. Grafismo es cualquier información desplegada en modo gráfico, puede ser mapas, pueden ser simplemente textos. Y animaciones, pues veremos un poco más de caracterización, darle un poco de dramatismo, escogiendo pues ya figuras antropomorfas, animales y demás, personajes que revivan las historias que pretendemos explicar. Una introducción muy básica de definición de términos. A veces a quienes hacemos reconstrucción se nos mezcla, y muchas veces incluso nosotros nos metemos también en esos fregados, pero no necesariamente vamos de la mano de la virtualización en el campo de la digitalización. Una cosa es registrar el yacimiento tal como está ahora, vamos a sacar una foto plana o una foto tridimensional con los volúmenes, lo que se llama la fotogrametría, o un escaneado. Y otra cosa es la reconstrucción. A mí lo que más me interesa no es cómo está ahora, sino cómo era antes, lo que falta. Entonces, vamos de la mano, uno no puede, digamos, mi parte de la reconstrucción no puede vivir sin asentarse en lo que queda, pero esta presentación va a ir más hacia lo que estuvo. La reconstrucción, bueno, pues hablaré muy levemente de las curvas de nivel. Habrán visto cartografía, que para recrear las alturas, los espacios, digamos la topografía, normalmente se parte de mapas en los que cada metro, pues la curva de los 1000 metros, 1005 metros, 1010 metros de altitud sobre el nivel del mar, se dibujan líneas. Eso nos sirve también en la reconstrucción 3D para hacer esa topografía. En mi caso, es un poco suicida, pero prefiero redibujarla entera. Es decir, hay un montón de tecnologías para importar ya los modelos, pero vuelvo a que los modelos con los que trabajamos ahora no representan la topografía que tenían probablemente sus habitantes. Aquí vamos a ver cómo en Numancia hemos recreado los cauces antiguos de los ríos, hemos recreado cómo podían ser las lagunas que se describen durante el asedio antes de que se desecaran en el siglo XVIII o XIX para la agricultura. Una cosa que me explicó Alfredo Jimeno es también cuando tú deforestas para convertir el campo en agrícola y talas los árboles, el sustrato, la tierra, se suelta y en cuanto vienen unas tormentas se la lleva y deja desnuda la roca. La roca que vemos desnuda no necesariamente tenía por qué ser así, podía ser muchísimo más, podría haber mucha más vegetación. Y eso además, el que se lleve el manto, hace que los ríos se encajonen. Con lo cual el paisaje cambia totalmente. No me interesan las curvas de nivel de lo que hay ahora. Me sirven como punto de partida, pero prefiero redibujarlas y que podamos hacer interpretaciones y además mover así las cotas de inundación, hacer experimentos, que a lo que estamos aquí es a jugar pero aprendiendo, ¿no? Entonces, para eso sirven estos modelos tridimensionales, para intentar recuperar lo que pudo ser. Bueno, hablaré de otros términos, lo voy a pasar muy por encima, pues ya he hablado de cauces, vegetación, elementos antrópicos, todas esas modificaciones que ha hecho el ser humano sobre el paisaje original, primitivas, que son los polígonos con los que normalmente partimos para empezar a construir, modificadores de esas primitivas, desde un cubo hasta que consigo hacer una persona en 3D y empezó siendo un cubo, añadiendo subdivisiones, tiro, destacar, esos son modificadores, que lo voy a pasar muy por encima, pero tampoco creo que nos interese. Texturas fotográficas, ¿cómo hacemos que esa pared de verdad parezca una pared de ladrillo? ¿Por qué no? O sea, ¿cómo hemos conseguido esas superficies? Iluminación, por supuesto, vemos porque tenemos fuentes de iluminación naturales y artificiales. Esas fuentes de iluminación rebotan con los objetos que tenemos alrededor y unos resulta que tienen más reflexión y más refracción, unos brillan y otros no, otros absorben. Pues eso lo hace la tecnología 3D y eso es lo que nos permite intentar recrear ambientes luminosos y el comportamiento en general de todos los espacios que vamos a intentar recrear. Y por último, hay unas cuantas palabras que por supuesto las tengo que aplicar también en honor a mis compañeros del equipo de investigación de la Universidad Francisco de Vitoria, sobre todo lo que hablamos de la transferencia del conocimiento. Creo que es tan importante es investigar y descubrir como transmitirlo. Ese es el sentido último de investigar. Entonces, tenemos que transmitirlo y además intentar hacerlo llano, porque ese es el valor de seguir descubriendo y avanzando. Bueno, la presentación, y ya me imagino que me enrolla mucho, va a articularse en estos tres capítulos. La interpretación para la reconstrucción,
¿Cómo reconstruimos? No llego yo que hago películas de ciencia ficción y me pongo a hacer las casas como quiero. Obviamente lo que estamos es traduciendo los resultados de la investigación con los arqueólogos. ¿De dónde podemos conseguir entonces estas reconstrucciones? Pues, primero de la documentación, tanto de excavaciones como si hay descripciones. Por supuesto, cuanto más nos acerquemos en el tiempo al presente, mejores descripciones hay de todo lo que nos rodea. Cuanto más atrás, pues obviamente llegamos a un punto en que no había ni escritura, con lo cual las descripciones, bueno, en algún sitio, bueno, pues uno de las grandes polémicas y los grandes debates de siempre, de cuando ya nos vamos muy atrás, pues lo hablamos otro día. ¿Tendrían almenas cuando no sabemos cómo rematan? Bueno, pues sabemos que las almenas existían en el mundo asirio porque hay ilustración de eso. Ahora, no tenemos mucha constatación de hasta dónde llegaría esa solución defensiva. No están descritas con palabras, pero están descritas con imágenes. Y ya llegaremos a los grados de credibilidad, ¿no?, o de veracidad histórica de estas interpretaciones. Cuando intentas interpretar lo que ya no existe, con lo cual siempre tienes que hacer aproximaciones lo más razonables posibles. Luego, a partir de los restos constructivos. Luego hablaré de un proyecto en el que estamos, pero bueno, se podría extrapolar a tantos otros proyectos como el mismo de Numancia. Tú llegas e identificas la muralla está derruida. Pero si no la han expoliado para construir otra casa, tú tienes una muralla más o menos que te llega por la cintura, pero lo que tienes es un derrumbe tremendo, o una muralla que te llega por la cabeza. Pero tienes un derrumbe, sabes la cantidad de material que se ha desprendido. Entonces puedes hacer una reconstrucción de si todo este material lo levantara, hasta dónde llegaría. Bueno, pues ese tipo de restos constructivos son lo que nos ayuda también a hacer estas reconstrucciones, a intentar explicar cómo pudo ser. Si la teja la traen los romanos, sabemos que de cierta época, o sea, de los romanos hacia atrás, no puede haber tejados. Tenemos que buscar soluciones a cómo podrían techar estos yacimientos sin el uso de la teja. Pues veremos también algunos casos. Incluso materiales negativos y positivos. Los positivos son los que están, aunque estén derrumbados. Los negativos, los que han desaparecido. Pero a veces tienes la impronta, el negativo de un foso, de una cimentación. Aquí hubo un muro o hubo una zanja, incluso te salen carbones y dices, es una empalizada. No está, no queda, pero te ha dejado material, información suficiente como para saber que eso es una estructura. Y eso se habla con el resto de cosas que tiene a su alrededor. Por supuesto, interpretaciones previas. Nadie estamos redescubriendo la rueda. Tenemos que leer mucho, fijarnos mucho en lo que están trabajando otros arqueólogos y incluso lo que, por supuesto, investigaciones anteriores trajeron como conclusión. La arquitectura tradicional suele ser una muy buena inspiración también para la reconstrucción cuando no tienes una evidencia clara de, bueno, pues en esta zona de España, con esta climatología y estas materias primas, este tipo de roca, este tipo de madera, las soluciones constructivas que se han usado hasta hace nada para techar, hacer las ventanas, para hacer las entradas, o sea, han sido estas. Bueno, pues suelen ser muy buena apuesta para dar solución a estos antiguos pobladores. No necesariamente tiene por qué ser, pero es muy buena apuesta, hay más probabilidades. El mundo, digamos que está cerca del mar, tiene unas condiciones climatológicas distintas a las de la meseta, por ejemplo. Y bueno, pues normalmente las soluciones constructivas suelen ser muy distintas, de las que están en la playa a las que están en la montaña, de las que están en Europa a las que están en Japón, pongamos, en sitios que tienen un montón de terremotos y entonces la piedra no la suelen usar. Bueno, cosas como estas nos condicionan a la hora de la reconstrucción. Y la viabilidad del modelo, que no se nos caiga, básicamente que la solución que estamos intentando hacer, un murallón que sea una tapia de una sola hilada de piedras, si intentes levantarlo 3 metros, eso no se sostiene de ninguna manera, por ejemplo. Entonces, que sea viable, normalmente la arqueología es una materia interdisciplinar. Aquí estoy yo, que no soy arqueólogo, hablando de cuestiones arqueológicas. Conviene también apoyarse en arquitectos, en antropólogos, siempre para, bueno, varias disciplinas que te complementen todas estas incógnitas, ¿no? Una cuestión muy interesante y que yo también me pongo en la lista de deberes es aplicar la escala de evidencia histórico-arqueológica. De lo que nos queda, eso no hay ninguna duda. De lo que está alrededor del yacimiento o lo que hay alrededor, bueno, pues lo podemos poner como en niveles de certeza de cómo pudo ser. Y ya hay cuestiones como esas cubiertas, en lo que hablábamos antes de las almenas. No queda ningún yacimiento en el que se conserve la última línea de muralla, de, por ejemplo, la Edad del Hierro.
menos en el interior hasta donde sé. Con lo cual todo esto siempre va a estar sujeto a interpretaciones. Bueno, pues está muy bien que a partir de ahora, en la medida que podamos, a nuestros modelos 3D le añadamos una escala de colores, de decir lo que es más creíble, o incluso de lo que tenemos absoluta certeza, lo que es muy razonable, lo que ya es medio y lo que hemos tenido que solucionar, pero no tenemos evidencia ninguna, pero es que tienes que rematar. Si estamos haciendo didáctica, no puedes dejar cosas que no se explican o que no se parezcan a modelos que podamos asimilar. Así que la escala de evidencia es algo que tenemos que aplicar más y más todos los que hacemos reconstrucción 3D. Bueno, sobre el proceso en sí de reconstruir. Bien, esto por ejemplo es una de las escenas que hay detrás de la reconstrucción 3D de una de las casas tripartitas de Numancia. Bueno, vemos básicamente alambre. Ese alambre, ya veremos cómo se hace, lo que hace es crear superficies sólidas. A esas superficies le tenemos que definir materiales, que pueden ser a partir de fotografía o incluso ya de forma algorítmica. Hay cada vez más sistemas que tú le puedes dar propiedades y generan, sin ni un solo píxel de imagen real, te generan textura de ladrillo, de suelo, de agua, etc. Bueno, a gusto del consumidor, sobre todo el que mejor resultado dé. Entonces, le añadimos superficies y finalmente tenemos que hacer el procesado con las luces reales o artificiales, que unos fotones de luz reboten por todo el modelo y creen mapas de sombras, de reflexión, de refracción y bueno, intentemos llegar a un modelo lo más parecido a la realidad, ¿no? Todo este resultado viene de ese proceso que acabamos de ver. Bueno, este proceso puede ser ya tan loco como este ejemplo, que yo creo que es el más descabellado que he hecho, que es no ya reconstruir las superficies, sino hacer incluso piedra a piedra. Bueno, era un intento de cálculo de esfuerzos y de tiempos, asignando un valor medio de profundidad a cada piedra, pero bueno, servía como experimento y para ver si era viable. No se lo recomiendo a nadie. Aprendí con este proceso que era demasiado laborioso para convertirlo en una práctica habitual. Pero bueno, veremos también que tiene sus ventajas. Entonces aquí dibujamos un contorno, creamos la profundidad, le damos subdivisiones y le añadimos la imagen de superficie. Este pertenece a un castro celtibérico en el Alto Tajo. Bueno, esto es la reconstrucción de lo que había y a partir de ahí pues podemos copiar y pegar e incluso pues, hacer la extrapolación de lo que faltaría en este yacimiento, ¿no? Bueno, ¿cómo se crean esas superficies? Pues como decía, muchas veces a partir de fotografía, tomamos una fotografía de la superficie que queremos reproducir y luego es verdad que tenemos que darle un tratamiento, porque una fotografía se vería que siempre estamos usando, serían como baldosas, que se vería que se está repitiendo el patrón. Hay que darle un tipo de tratamiento para que no se noten los cortes, ¿no? Y que nos sean mucho más versátiles. No podemos hacer imágenes gigantescas tampoco, porque nos consumen toda la memoria, las escenas se vuelven muy pesadas e inmanejables. Y cada vez más tenemos que intentar hacer modelos 3D que no solo sean realistas, sino que además sean ligeros en cuanto a número de puntos, ese alambre que han visto, y a el tamaño de las imágenes. Porque cada vez estamos trabajando más con dispositivos móviles, apps, gafas y todo eso, los motores de proceso, para que tú te puedas mover en tiempo real, el cálculo de esos gráficos sea tan rápido, le tienes que dar modelos relativamente ligeros. Así que hemos tenido que reeducarnos y empezar a ser economistas de puntos, de vértices y de tamaños de imagen. Aquí, por desgracia, bueno, es la única que he recuperado. Por desgracia sufrí un robo y unos ordenadores y perdí la última versión de la reconstrucción de Numancia y del asedio con todos los campamentos. Habrá que hacerlo algún día, pero bueno, por aquí andábamos. Esta imagen, sobre todo, me refiero a ella porque es un tratamiento de imagen ya no de la superficie de una casa, sino de la superficie del terreno. Es quitar todas las edificaciones, quitar todos los sembrados y tratar de restituir, a ver, aquí todavía yo no tenía acceso a los resultados de las analíticas con polen, o sea que es una aproximación más o menos por
imitación de las cuencas fluviales similares del entorno. Bueno, pues sabemos que donde está normalmente el río va a haber un tipo de vegetación mucho más abundante que donde tengamos el llano. Por eso, bueno, las cuencas fluviales están como más verdes. Es una versión bastante antigua, pero bueno, en vez de no enseñar nada, pues volvemos a esta. Se le pueden añadir además vegetación, cada vez es más fácil. Antiguamente era muy manual añadir vegetación, y ahora puedes añadir bosques o puedes poblar con modelos 2D o 3D de árboles reales, por así decirlo. Si se detecta por los análisis de pólenes el tipo de vegetación que había en la época, tú añades y pintas en las zonas donde consideres que debe haber ese tipo de vegetación. Estás restituyendo el paisaje. El paisaje también es fundamental para hacernos una idea de cómo era este entorno. Como decía, este modelo sí que tiene restituidas algunas de los parámetros, como las cuencas. Están retraídas las terreras. Por ejemplo, supongo que todos conocemos Numancia, pues bueno, la muralla sur, la que está pegada a las reconstrucciones de las casas, pues no se ve el río prácticamente. Hay una terraza que, si no me equivoco, son las terreras de las excavaciones del siglo XIX y XX. Entonces el paisaje está completamente deformado. Pues hemos restituido, hemos quitado todo ese volumen de tierra para que, si ponemos una cámara ahí, veamos el paisaje y probemos a cómo quedaría esto con la subida de una crecida del Duero, tal. Pues probemos si esto podría llegar a parecerse casi a una isla en un momento de crecida, o incluso cómo verían a sus fallecidos, porque la necrópolis está en esa ladera. ¿Llegarían a verles o no? Hacer experimentos de este tipo, líneas de visión. Bueno, aquí un poquito más de la cuestión de las texturas. Pues aquí, por ejemplo, para el yacimiento anterior que decía, pues hice una colección fotográfica de todos los tipos de roca que hay en tanto en la escombrera como en el yacimiento. Se hace una numeración, tipología, y se crean esas texturas y se le van aplicando a las superficies. Y estas son el otro tipo que mencionaba, las procedurales, que no tienen ni una sola foto, no hay nada, es simplemente parámetros. Y esto cada vez más la inteligencia artificial nos lo está facilitando, nos ahorra un montón de tiempo. Es decir, no voy a entrar en los debates de la inteligencia artificial, creo que puede ayudar en muchas cosas y en otras pues nos perjudicará, como viene siendo la evolución de la humanidad en todo lo que llega nuevo, pues en teoría debería ser para facilitar. Pues en este caso nos puede generar superficies en muchísimo menor tiempo. También es verdad que quizá con menos precisión, si queremos reproducir una superficie muy concreta. Pues con una inteligencia artificial es probablemente muy difícil que yo reconstruya el muro que hay ahora mismo, con el tramado de los revocos, este tipo de piedra hasta que sale. Muy difícil. Eso sí que debería tirar de una imagen real, porque intento calcar el resultado final. Esto es pues, más aproximado. ¿Para qué pueden servir las locuras de hacer todos los bloques de piedra? Pues pasamos al siguiente capítulo, que es la animación. Bueno, pues la reconstrucción en el tiempo. Intentar explicar los procesos. Bueno, pues por lo menos sirve para explicar que en el mundo celtibérico es muy común crear fosos delante de los poblados, y que ese mismo foso ya es la cantera con la que se construye. Pues lo haces de una manera un poco más divulgativa. La animación en general consiste en la modificación de un objeto desde un punto inicial hasta el final, con todos los intermedios que sean precisos. Aquí, bueno, por hacer un guiño a el mayor hito, yo creo, hasta ahora, para el que pues han contado con nuestros servicios, que es el Museo Arqueológico Nacional, pues bueno, hicimos varias animaciones para una exposición sobre arte rupestre hace un par de años, y lo que nos pedían es, pues como era una conmemoración de la primera exposición en la que se consideró el arte rupestre como un arte, porque hasta entonces era como una cosa casi de trogloditas, y se conmemoraba el primer siglo de aceptación, pues lo que pedían es que las piezas, las imágenes, los grabados y pinturas que se llevaron a esa exposición, pues que 100 años después cobraran vida. Era un poco un homenaje de, vamos al paso 2.0. El 1.0 es que te reconozcan, el 2.0 es que cobres vida y que te muevas. Pues fue un poco la idea
y ahí explicaba el proceso. En este caso, como es dibujo, es en 2 dimensiones, se puede parecer un poco a una marioneta. Separas por piezas, le creas esqueletos y vas añadiendo comportamientos. Nos vamos a acercar un poquito más a Numancia. Esto ya no es arte rupestre, pero nos pilla geográficamente todavía un poco a desmano. Es arte ibérico, de Libisosa, un yacimiento fantástico en Lezuza, Albacete, y que no sé si les parecerá bien o no, pero como tienen el casco montefortino, la placa pectoral, es un perfecto astati o princeps de los ejércitos romanos que vinieron a luchar aquí en las guerras numantinas, así que lo he convertido en mis tropas romanas. Probablemente, bueno, no está muy claro, podría representar a un íbero que ya está asimilando esa misma panoplia de guerra, el mismo tipo de casco que se fabrica en serie, el tipo montefortino, que es una inspiración, me parece que es gala, ¿no? De donde viene, del mundo de la Galia. Y bueno, pues yo ya digo que por la coincidencia, aunque este aparece con una falcata ibérica, pero el resto de la panoplia, incluso el escudo grande, me viene perfecto y lo he convertido en los romanos para las siguientes animaciones que haremos de Numancia. Incluso por una cuestión de tiempo, aunque hay algunas láminas que yo creo que las voy a pasar, ¿vale? Por poder centrarme más en el mundo numantino, por no extenderme, ¿vale? Son algunas un poco redundantes. Bueno, no puedo tampoco obviar que no solo el equipo arqueológico, sino también Tierra Quemada, pues se ha sumado a que experimentemos, y hace unos años me propusieron un proyecto muy bonito, que era que usáramos las cerámicas de Numancia para hacer un videomapping, una proyección en el Día de Difuntos, en Samaín, explicando la vida y la muerte de los celtíberos, con los propios celtíberos, contándolo, animándose, peleando y proyectado sobre la propia muralla de Numancia. Entonces, bueno, pues es desarrollar estos pequeños experimentos pues de una forma más didáctica. Iluminación, bueno, el concepto lo he explicado simplemente para que vean aquí que es un proceso largo por lo general, hay que calcular todas esas reflexiones, refracciones, bueno, lo paso muy deprisa, básicamente que no, antiguamente llevaba muchas horas. Tenías que dedicar ordenadores y dejarlos ahí trabajando a punto de echar fuego. Esto está cambiando muchísimo. Me he saltado una página. Bueno, salto aquí. Esto ha cambiado muchísimo con la entrada del mundo de los videojuegos. Resulta que el mundo de los videojuegos, que ahora es una de las industrias más potentes que hay, ha creado modelos muy rápidos, modelos o formas de proceso del espacio que trabajan muy rápido. Entonces, esto sería una exposición del Museo de Ciudad Real sobre la metalurgia, con la que por cierto también colaboramos aquí desde Numancia y Tierra Quemada para hacer los modelos, y bueno, pues la estamos reproduciendo como si fuera un videojuego, todo en tiempo real. Te puedes acercar, puedes preguntar, puedes recuperar los objetos, obviamente no sería una guitarra, estos son los experimentos de interactividad, visitar la exposición, y todo esto lo está haciendo en tiempo real. Como veis, me estoy moviendo y ya no son esos procesos de cálculo con los que teníamos que vivir al principio, ¿vale? Te vas moviendo, ves aquí tus estadísticas, tus gráficas. Luego seguiré y vuelvo a este concepto porque nos va a venir bien un poco más adelante. Normalmente tenemos que hacer luego lo que se llama la postproducción, que es añadir efectos, retoques, ¿vale? El modelo 3D por sí mismo muchas veces es demasiado crudo y tenemos que añadirle pues, otras capas para terminar la parte didáctica. Este es un ejemplo de Villanueva de la Fuente, en Ciudad Real, que es una ciudad íbera que vive íntegramente bajo un pueblo. El yacimiento arqueológico está entero debajo de un pueblo, entonces alguna vez se queda alguna parcela libre que la puede comprar el ayuntamiento y excavan. Entonces, a partir de una parcela muy pequeña se hace la investigación y se intenta extrapolar el resto de la historia, los 2000 años de historia que llevan ahí debajo. Con tan buena suerte, además, en el caso de este yacimiento, que han dado con 3 parcelas y una de ellas
tiene la secuencia entera y tienen incluso hasta el túnel que le hicieron las tropas de Fernando el Católico para derribar la muralla, para meter fuego, que se expandiera el terreno debajo de la muralla y cayera la muralla y se rindieran las tropas que estaban allí del Marqués de Villena. Justo, puntería. Bueno, pues todo eso lo teníamos que contar y no puedes ver el yacimiento porque ya te digo, son solo 3 parcelas, pero el ayuntamiento la verdad que apostó por hacer un pequeño centro de interpretación y que bueno, pues esos 3 sitios que ves te lo expliquen por lo menos muy bien y celebrando la puntería del hallazgo. Bueno, pues esto al final, pues producción, añadir, pues esta parte narrativa, pues los momentos finales, las destrucciones, incluso hice algunos experimentos, lo que pasa es que esto es de lo que tengo que repetir porque en parte se perdió, pues para un vídeo de guerras sertorianas, pues Numancia también en llamas. Aquí ya estaba haciendo también experimentos de vegetación, todavía un poco de los primeros tiempos. Bueno, aquí llegábamos a la parte de los videojuegos. En realidad, ¿cuál es la parte didáctica? ¿Cuál es la ventaja de usar videojuegos? Hasta ahora me he centrado en reconstrucción en modo vídeo, tienes un discurso lineal y tú cuentas una historia. ¿Cuál es la ventaja de hacer estas visitas en modo videojuego? Bueno, pues probablemente la versatilidad. Cuando tú haces un museo, tú tienes un discurso, has hecho unos tabiques, tienes unas piezas y no es tan fácil mover ese discurso. Tienes probablemente un único discurso. Lo que estamos intentando hacer con este experimento de la visita a la metalurgia del Museo de Ciudad Real es que tú puedas proponer, por ejemplo, a los chavales que la visiten virtualmente y nos dividamos por equipos. Vamos a ver si sois capaces de asimilar lo que cuenta esta exposición en vez de hacer el recorrido lineal. Un grupo tiene que ser capaz de entender y fundir bronce y el otro grupo tiene que ser capaz de encontrar en la exposición la información necesaria para fundir hierro. Y todos los elementos están explicados en la exposición, pero creas una competición, creas una necesidad de hacer discriminación y como es un videojuego puedes experimentar, se van creando esos procesos. En la capacidad de asimilación, de experimentar, de crear esos retos, ahora mismo es crucial, sobre todo cuando cada vez los que estamos en el mundo de la formación vemos que cuesta más mantener la atención. Es necesario crear estas experiencias, crear estos recorridos y darle la vuelta a los museos. El museo, por desgracia, no es tan fácil de alterar, pero las exposiciones sí que les puedes dar la vuelta. Y hoy puedes visitar, yo muchas veces, puede que la idea me la diera Antonio, porque cada vez que cuando era guía también en Numancia, yo cada vez que venía me apuntaba a la visita. El yacimiento seguía siendo el mismo, pero es que ese día Antonio estaba fascinado con el mundo de la mujer. Otro día estaba con el mundo de los pólenes, otro día estaba con el mundo de la guerra, otro con el tema de los muertos. Y siempre era el mismo recorrido, pero era una película completamente distinta. Bueno, pues la idea de tener los motores de videojuegos es la flexibilidad para que una misma visita la puedas experimentar desde muchos puntos de vista. Pues creo que es una de las herramientas más potentes que tenemos que explotar la gente que nos dedicamos a la reconstrucción y a la didáctica, sobre todo. Porque las didácticas lineales, como digo, los que estamos en el mundo de la docencia cada vez nos están costando más. ¿Y para qué hacemos reconstrucción? Bueno, son una obviedad, pero vamos a ver por qué hacemos reconstrucción. Bueno, pues ese concepto que me gusta tanto de mi vicerrector de la Francisco de Vitoria de Clemente, de la transferencia del conocimiento. Tenemos que transmitir de una forma asimilable los resultados de la investigación. Bueno, como veis empiezo en ejemplos lejanos y cada vez me acerco más a Numancia. Este es un experimento, una pequeña labor de divulgación que hicimos con el Instituto Geológico y Minero, ahora absorbido por el CSIC. Bueno, y es un equipo que se dedica específicamente a detectar los daños por terremotos y inundaciones en monumentos patrimonio de la humanidad, y han creado un modelo además primero de predicción, de detección y sobre todo pues, prevención, porque si un yacimiento se ha destruido por un terremoto, está en una falla, le puede volver a suceder. ¿Cómo se puede prevenir ese mismo caso? Los que se han inundado, Petra o otros, que está documentadísimo, que puede haber crecidas de varios metros, para que no lo destruya, crear modelos de prevención. Pues son experimentos muy interesantes, pero que a veces son un poco abstractos, entonces hay que explicar que realmente esto es así. O sea, que la puerta del Vado de Toledo, el Tajo se ha desbordado tantas veces a lo largo de la historia, por suerte está documentado,
que ya lo dieron por perdido. Hubo un momento en que condenaron esta puerta, pero está excavada, y realmente sería así. Pues hay que hacer un vídeo explicativo, porque además esto, claro, no lo puedes musealizar. Tendrías que volver a arriesgarte y cambiar la urbanística del lugar. Pero hay que hacer ese pequeño, primero guiño, y luego hacerlo un poco visual, para que entendamos la gravedad de las crecidas del Tajo. Para explicar además que está documentado cómo fueron parte también de las colmataciones, no solo fue por las crecidas, sino por una fábrica por un alfar que había justo al otro lado y que todo el basurero lo echaban ahí al otro lado. Pero bueno, pequeñas curiosidades. Bueno, pues este es un experimento un poco más cercano. Estas reconstrucciones de la casa celtibérica, ya que las tenemos por piezas, vamos a explicar las fases constructivas, cómo se construye una casa celtibérica. Vamos a hacerlo por piezas y lo contamos en un vídeo. Nos suena un poco ya esta casa, ¿no? Le vamos poniendo cara. Y bueno, pues ya giramos alrededor de ella, vemos los volúmenes, contamos una peliculilla. Hemos podido además, me gustaría pensar, esto de todo lo que voy a decir es la parte quizá más romántica, pero me gustaría pensar que incluso en la reconstrucción no solo ayudamos a la transmisión del conocimiento, sino que quizá podemos incluso participar del proceso de la interpretación por parte de los arqueólogos, porque quizás es mucho más fácil representar las viabilidades constructivas de esas superficies, calcular pesos, tensiones, medidas. Puedes llegar a representar y ver mucho más claramente si el modelo que tenemos en mente es viable o no. No vamos a redescubrir la rueda, pero sí que creo que podríamos ayudar bastante. Estos son de las primeras pruebas que hicimos para la interpretación de la manzana 23 de Numancia. Estos son algunos de los modelos que finalmente acabaron en la guía arqueológica de Numancia, de las manzanas 7 y la 9, en fase romana. Bueno, como mera curiosidad y casi resumen de lo que hemos hecho, pues el proceso, algunas veces lo documento, de construcción de parte del templo de Numancia. El templo, no sé si lo tienen ubicado, está antes de llegar a la primera casa reconstruida, la casa romana, a lo largo de la recta más larga que hay, desde que sale del punto donde se inicia la visita, desde casi las termas hasta el recodo, donde hay varios aljibes y ya se gira hacia la casa, pues ahí a la izquierda queda el templo. Bueno, pues la reconstrucción 3D de cómo podría haber sido el templo, lo mismo, está derruido. Entonces esta interpretación le tuvimos que dar muchas vueltas. Además, bueno, parecía que el templo no había sido como, no había tenido quizá grandes recursos. Se trataba de transmitir también un poco que podía estar, pues ponerlo, un poco descuidado, incluso le ponemos hasta los desconchones. Tratamos de ver soluciones constructivas similares para templos de lugares más rurales en el mundo romano, y bueno, pues llegamos a estas reconstrucciones. Experimentos que, bueno, pues estos todavía no han visto la luz, pero bueno, pues por jugar un poquito a cómo podríamos hacer la didáctica de explicar Numancia y sobre todo sus diferentes fases, porque claro, ahí hay varias ciudades, tenemos que poder hacerlas un poco más asimilables, pues intentar explicar a qué se parecería el nivel romano, separar, discriminar qué muros se han documentado como que son del nivel romano y cuáles son del nivel celtibérico. Luego esto se nos ha quedado obsoleto porque realmente creo que aquí nos faltaría un nivel más. Pero bueno, son modelos que, como digo, están abiertos a la interpretación y en mi profesión, si no estás dispuesto a tener que cambiar tu modelo 3D porque la investigación avanza, no te metas. Tienes que asumir que tu trabajo es provisional siempre. O bueno, alguna vez puede que ya no se siga investigando y se quede como definitivo, pero nos tiene que gustar este riesgo de que lo que haces sirva como paso hacia otra cosa. Y muchas veces tengas que desandar para seguir avanzando. Bueno, pues esto, en la ayuda de la interpretación siempre pongo este ejemplo. Imaginemos que tenemos, es pura matemática, no venimos a solucionar nada, pero en el modelo 3D se hace mucho más visible. Imaginemos que tenemos una casa con 5 metros de profundidad, asumimos que
La entrada la tendríamos a 2 metros de altura para que, bueno, entre el quicio, jamba, etcétera, de la puerta pueda entrar una persona. Bueno, ¿qué solución le damos a los techos? Si tiene 5 metros de profundidad y estamos en una zona donde nieva, podamos asumir que podría tener un 30% de pendiente, es decir, unos 27 grados, pues tendríamos una trasera de 4,5 metros, si asumimos ese modelo, de que tiene que tener una pendiente para que desaloje la nieve. El muro que tenemos detrás, este muro, ¿tiene consistencia como para levantar 4,5 metros o no? Pues a lo mejor en nuestra reconstrucción 3D, te digo que no es la única forma de llegar a esta conclusión, pero es una forma muy visual de construir ese espacio y llegar a estas conclusiones. Aprovecho porque yo he sido siempre mucho de esto de los lugares con nieve y las pendientes y demás, y si estuvieron en la charla de Carlos Tabernero y Juan Pedro ahora no me viene el nombre. Juan Pedro Benito. Juan Pedro Benito, perdón. Del martes pasado nos están rompiendo los esquemas para bien, porque están solucionando también las techumbres del mundo celtibérico con otras soluciones constructivas que no van por aquí y que, bueno, nos las han explicado, yo creo que sin mucho lugar a discusión. Les animo a que consulten la guía de las eras de Ciadueña, el yacimiento que están excavando, que han estado excavando y que han documentado también gráficamente, para que les produzca tanta fascinación como a los que estuvimos el martes pasado. Y por último, ¿para qué sirve también la reconstrucción? Pues para crear un vínculo. No solo vamos a ir a la mera información, sino vamos a ir a la pasión. El mundo del patrimonio y de la divulgación necesita de seguidores. Necesitamos vincularnos con el patrimonio para protegerlo, para transmitirlo, para darle valor y para que siga en funcionamiento la investigación. Entonces tenemos que generar también ciertos sentimientos, y en eso también pues, nos dedicamos los que estamos en el mundo del audiovisual a intentar hacer pues, ciertos guiños, ciertas pequeñas invenciones y alimentar las redes sociales, hacerlo cercano. Y esto resulta que acaba teniendo pues, mucha circulación, muchas visitas que se traducen en visitantes al yacimiento, se traducen en que la gente del pueblo y los que no son del pueblo empiezan a protegerlo, que también es muy importante, que la gente lo sienta como suyo. Crear en esencia una vinculación. Y quería cerrar esta presentación, este recorrido por las aplicaciones del audiovisual, pues con la creación de otra comunidad que está muy cerca. Ahora mismo, por desgracia, la investigación del plan director de Numancia está temporalmente parada, pero tengo la suerte y el honor de estar colaborando en otro yacimiento que acaba de comenzar en las cuevas de Soria. Acabamos de empezar este año, o sea que llevamos muy poquito, pero ya estamos empezando a preparar lo que será nuestra carta de presentación para que pues se conozca el proyecto. Bueno, no cuenta mucho, porque todavía no podemos contar mucho, acabamos de empezar, con lo cual las respuestas empezarán a llegar a partir del año que viene. De momento estamos abriendo, pero ya nos interesa que se empiece a situar, que esto circule y que creemos un vínculo. Bueno, pues en esas estamos. Creo que también es muy importante que participemos de la creación de comunidad y de la transmisión, muchas veces simplemente de que estamos vivos, de que los yacimientos siguen en activo, de que se van descubriendo pequeñas cosas. A veces los audiovisuales no tienen que ser excesivamente largos, podemos ir creando pequeñas piezas con pequeños descubrimientos y mantener la atención. Pero si no, esto para los que estamos ya en el mundo empresarial, una vez que te has metido en las redes sociales, si paras ya no existes, la gente se piensa que has cerrado, y es peor todavía si nunca has estado en las redes sociales, porque entonces es muy difícil saber que estás vivo y que te llamen y que sigas siendo una opción. Entonces, bueno, pues en el mundo que nos toca vivir, este es nuestro escaparate. Y bueno, pues espero que con esta charla hayan podido
por lo menos ver un poquito de las tripas que hay detrás del mundo del audiovisual enfocado al patrimonio en general, tanto a la divulgación como a la investigación. El aprovechamiento de los recursos, que no lo he mencionado, pero en el caso además de Numancia, tiene una iconografía tan brutal, tan única, con las cerámicas numantinas. Yo creo que es que lo pide a gritos que Numancia cuente su historia. Probablemente fue parte de lo que hicieron al crear esas cerámicas, transmitir la memoria de las hazañas de sus antepasados con esos vasos y esas figuras. Bueno, pues que lo retomemos, que tomemos el testigo, digamos que lo hemos visto, y contemos sus historias, pero como las hacemos en el siglo XXI, con animación, con audiovisuales, con